Estas son las noticias de France 24. El pleno del gobierno libanés renunció en medio de las presiones ciudadanas tras la explosión en el puerto de Beirut, la capital, que dejó 6.000 heridos y 160 muertos. A esto se sumaron también las críticas por corrupción y negligencia por el manejo de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. Tenemos reporte desde Beirut. El mundo superó los 20 millones de contagiados de COVID-19. El foco de la pandemia continúa siendo la región de América Latina, que superó los 5,5 millones de contagiados y no da muestras de retroceso. Brasil, con más de 3,3 millones de casos, enfrenta también una crisis económica que amenaza con dejar a 29 millones de brasileños sumidos en la pobreza tras el paso de la pandemia. Con el ánimo de mitigar el embate del rebrote del coronavirus en la ciudad de París, la capital francesa, entró en vigor la ley que obliga a los ciudadanos a usar tapabocas o mascarillas en todos los espacios públicos, en los espacios abiertos y también en los lugares turísticos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Soy Santiago López González. Ya lo avanzábamos en titulares, dimitió el gobierno del Líbano tras varios días de manifestaciones ciudadanas que siguieron a la explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut, la capital, que dejó 160 muertos y más de 6.000 heridos. Esta dimisión tiene lugar cuando el país también enfrenta una profunda crisis económica, enfrenta desabastecimiento de los hospitales que hacen frente a la pandemia del COVID-19 y una serie de protestas ciudadanas debido a que los libaneses consideran al Estado de su país como corrupto y negligente. A este panorama ahora se le suma entonces una crisis política. De otra parte, la Organización de Naciones Unidas advirtió que la destrucción del puerto de Beirut puso en peligro el suministro de alimentos en todo el país, por lo que da un plazo de 2 semanas para enviar unas 17.500 toneladas de alimentos, debido a que el 85% de los alimentos que consume el Líbano son importados. A su deseo de un cambio real, de un gobierno de corrupción y malicia, de intermediarios y robos, a un país con Estado de Derecho, justicia y transparencia, a un país que respete a su gente, frente a esta realidad damos un paso atrás, para estar con el pueblo, para luchar la batalla por el cambio junto a él. Queremos abrir la puerta a la salvación nacional que los libaneses ayudarán a construir. Y así, hoy, declaro la dimisión de este gobierno. Que Dios proteja al Líbano, que Dios lo guarde y que viva el Líbano. Y previamente conversamos con Etel Bonet, la corresponsal de France 24 en Beirut, y nos dio más detalles de la situación que se está viviendo en este país de Medio Oriente. La dimisión del primer ministro Hassan Diab y su gabinete no ha servido para calmar la ira en la calle. Y por tercer día consecutivo, la Plaza de los Mártires se ha convertido en un campo de batalla entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Por un momento, desde el cielo llovían lenguas de fuego y todos los que estábamos allí hemos tenido que correr para no asfixiarnos. El ejército ha intervenido y ha vaciado la plaza y, como pueden ver ahora mismo detrás de mí, no queda nadie. Muchos libaneses se preguntan de qué ha servido la dimisión de este gobierno que apenas tiene 6 meses y lo que quieren es que rindan cuentas toda la élite política que les ha estado gobernando durante más de 30 años y a los que acusan y a los que dicen que son los culpables de haber causado esta tremenda explosión que ha matado a más de 160 personas y ha dejado a 300.000 más sin hogar. Para analizar este tema saludamos a Said Chaya. Él es integrante de la Comisión Directiva de la Unión Cultural Argentino-Libanesa en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Es también director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral, allí también en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, señor Chaya. Gracias por estar con nosotros en France 24. Y después de esta dimisión del gobierno libanés, ¿qué paso sigue entonces y qué plazos hay para la instauración de un nuevo gobierno, ya sea definitivo o de manera de transición? Esto me hace acordar al texto de Lampedusa, cambiar todo para que nada cambie, ¿sí? Porque en definitiva lo que está sucediendo aquí es simplemente un cambio de gobierno. Es decir, el ex primer ministro Hassan Diab se había propuesto, digamos, convocar elecciones anticipadas dentro de los 2 meses, y lo que genera, lamentablemente, renuncia y la de todo el gabinete es la posibilidad de que este plazo finalmente no se cumpla. Es decir, el presidente va a comenzar las rondas de conversaciones con los diferentes líderes
de los bloques legislativos, de los diferentes partidos, ¿sí? Y de alguna manera debe emerger de esas conversaciones un candidato, luego debe confirmar ese candidato con el presidente de la Cámara de Diputados. Señor Chaya, dados los múltiples frentes, como veíamos en el informe que está viviendo este país, hay una crisis económica, hay crisis política, crisis social, sanitaria, ahora hay que enfrentar la reconstrucción de buena parte de la capital. ¿Cree usted que sería necesario en este capítulo de la historia libanesa pedir intervención internacional, ayuda de organismos internacionales que supervisen el país y lo lleven a una transición para conformar un gobierno que de cara a los ciudadanos no tenga las etiquetas, como ellos dicen, de corrupto y negligente? No, no creo que sea necesaria una intervención nacional en ese aspecto. Sí creo que el Líbano necesita ayuda de cooperación internacional para poder desarrollarse. Creo que por una cuestión de legitimidad frente a los libaneses se va a poner ahora sobre el tapete la importancia de que una comisión internacional investigue esta explosión, pero no creo que el Líbano necesite la ayuda extranjera para llegar a una nueva forma de gobierno, o que alguien venga a decirle a los libaneses cómo se tienen que gobernar, no, claramente. Señor Chaya, brevemente, ¿es necesaria entonces, cree usted, tal vez hacer una reestructuración del Estado libanés al interior, ya políticamente? Sí, eso no va a ser posible en el corto plazo. Es decir, lo que la calle pide es el fin del confesionalismo, una reforma radical. Eso no va a ser posible en el corto plazo. Tenemos que confiar en que las elecciones sean lo antes posible y de alguna manera generen paz social, mayor representatividad que permita conformar un nuevo gobierno que sí avance en reformas a largo plazo. Señor Said Chaya, desde la ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por este análisis para nosotros en France 24. Vamos a avanzar con otros temas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abruptamente retirado de la sala de prensa de la Casa Blanca, escoltado por sus agentes de seguridad. El mandatario estaba dando el inicio a la reunión informativa relacionada con el avance de la pandemia del COVID-19 en ese país cuando los agentes de seguridad le pidieron retirarse del recinto. Según las primeras informaciones dadas por la Casa Blanca, los agentes del servicio secreto le dispararon a alguien en el exterior de la Casa Blanca y por ese motivo de seguridad el mandatario debía ser puesto bajo resguardo. Y en otros temas, el mundo acaba de superar los 20 millones de contagios de COVID-19. América Latina sigue siendo el foco mundial del avance de la pandemia. Hagamos una actualización entonces de las cifras a nivel mundial. Al día de hoy, ya lo decíamos, 20.001.019 casos confirmados hasta ahora, mientras que unos 12.209.074 personas se han recuperado satisfactoriamente, 733.897 personas han muerto. En nuestra región, Brasil, México, Perú, Colombia y Chile son los países más afectados en América Latina con la mayor cantidad de fallecidos, de contagiados y, por supuesto, también de recuperados. Ya lo decíamos, la región de América Latina es el foco. Aquí ya superamos 5.5 millones de contagiados confirmados y los síntomas parecen no dar tregua, no hay retroceso en los números. Más detalles del panorama de nuestra región en el informe de Andrea Rincón. Los más de 100.000 fallecidos en Brasil miden la gestión de un gobierno que no ha logrado frenar el COVID-19. Si bien 11 regiones del gigante latinoamericano muestran índices de una ligera estabilidad en el número de contagios y muertes, los estados de Río Grande del Sur, Santa Catarina, Mato Grosso del Sur y Minas Gerais continúan con casos disparados, pero sin una política unificada para hacerles frente. Esta dramática situación no es solo consecuencia de la gravedad de la enfermedad, sino también de la completa desorganización de las instituciones federales para enfrentar el virus. Para o adecuado enfrentamento da doença. La situación no es diferente en México, Argentina, Colombia, que tiene el brote más letal del mundo en cifras per cápita según la Universidad estadounidense Johns Hopkins, o incluso Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro anunció una flexibilización de la cuarentena en un país azotado por una dura crisis económica de años, a pesar del incremento de casos y de que la oposición cuestione las cifras oficiales. Chile, sin embargo, ha revertido la tendencia en la región. En la última semana, la situación ha evolucionado con relativa favorabilidad. La tasa de positividad alcanza el 8% a nivel nacional y se mantiene en el 7% en la región metropolitana.
En Centroamérica y el Caribe el panorama tampoco es positivo. La pandemia se intensificó en Cuba, que batió un nuevo récord de contagios. Sin embargo, naciones como Haití o Costa Rica decidieron lanzarse a una reapertura gradual. La primera decidió abrir las escuelas tras 5 meses de confinamiento y la segunda apostar por la apertura de restaurantes. Nos vamos ahora hasta el continente europeo, en París, la capital francesa. Allí comenzó a regir la medida que obliga a los ciudadanos a utilizar mascarilla en todos los lugares públicos, también en los espacios abiertos y en los lugares turísticos. La iniciativa, que también fue instaurada en otras ciudades del país, como en Marsella, está orientada a reducir el rebrote de coronavirus que comenzó a repuntar con el inicio del verano. No es solo en el transporte público o en espacios cerrados. Ahora el uso de mascarilla es obligatorio en muchos espacios abiertos. Está bien, es normal hacerlo. Creo que si todos somos disciplinados funcionaría bien. Podríamos superar esta enfermedad, me parece. Como no entendemos realmente esta enfermedad, lo mejor es que estemos protegidos. La medida entró en vigor después de un aumento importante en los contagios de COVID-19 en París y sus alrededores, con cifras que se ubican casi en el doble del promedio nacional. Entre los lugares donde deberá ser obligatorio el uso de tapabocas están las populares calles para ir de compras, los mercados al aire libre, las orillas del río Sena y la colina de Montmartre. Infringir la orden podría acarrear una multa de 135 euros. La única solución que hemos encontrado para esta crisis es multar a las personas. Las multas nunca fueron una cura para el COVID-19. Si quieren multar a las personas, háganlo. Pero sería bueno regalar máscaras gratis cuando las personas reciben advertencias. Además de París, Marsella, Lille y Toulouse han hecho obligatorio el uso de mascarillas. En Saint-Tropez comenzó a regir la medida el 8 de agosto. Esta medida se aplica para mayores de 11 años y se espera que estén vigentes al menos un mes, dependiendo del comportamiento del virus. Vamos a cambiar de tema y regresamos a América Latina. Un incendio en la Catedral de Managua, la capital de Nicaragua, dejó varios daños en buena parte de la estructura y también del acervo religioso dentro de la edificación. La Iglesia Católica Nicaragüense afirmó que este y otros incidentes recientes son atentados para amedrentar a esta institución y a los feligreses. A su turno, la policía de ese país indicó que se trató simplemente de un accidente. Jorge Hurtado, corresponsal de France 24 en ese país centroamericano, nos cuenta más. Estos fieles católicos rezan frente a la imagen incinerada de Cristo. Hace una semana, la Catedral de Managua sufrió un atentado que redujo a cenizas la capilla central, según denunciaron los obispos. Primeramente fue un momento de dolor, un momento de tristeza, porque esta venerada imagen tenía más de 300 años venerada aquí en Nicaragua. La policía cerró el caso descartando mano criminal. Según ellos, el incendio fue ocasionado por una acumulación de vapores, pese a los testimonios que vieron a un encapuchado ocasionar el fuego y huir. Para la Iglesia, los ataques son consecuencia de apoyar a quienes no comulgan con el gobierno. Eso causó una gran represión de parte del gobierno y no le ha gustado que la Iglesia esté siempre apoyando la justicia, la verdad, y repito, la justa demanda del pueblo frente a corrupción, frente a falta de institucionalidad que presenta el gobierno y frente a abusos de derechos humanos. Entre junio y julio se registraron al menos 8 ataques en templos católicos. Pese a que la Iglesia se retiró como mediador en las negociaciones entre oposición y gobierno, no lograron salir a salvo de la polarización. Los ciudadanos que son fanáticos del partido de gobierno, el gobierno ha aumentado las amenazas en contra de la Iglesia, los señalamientos, las amenazas, las advertencias a líderes de la Iglesia. Y normalmente cuando hay amenazas de este tipo, generalmente se materializan en hechos. En un país con mayoría católica, el clero juega un rol importante en la vida política, aunque ahora se declaran como otra víctima de la represión. Aquí, ni una pandemia como el coronavirus permite una tregua. En Afganistán, el presidente Ashraf Ghani emitió un decreto para poner en libertad a un último grupo de detenidos del grupo talibán. La medida fue respaldada por el Parlamento y así quedarán en libertad 400 presos de manera incondicional para avanzar en otro escenario de conversaciones de paz que tienen lugar en Doha, la capital de Qatar.
Así llegamos al final de este informativo en France 24. Siga con nosotros. Feliz noche.